el día de hoy y creo que vamos a ver una ley demasiado importante como es la ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Primero tenemos que quedar claro de en qué fecha ha sido aprobada esta ley, la ley 004. Y vemos que ha sido aprobada el 31 de marzo del año 2010. Estamos hablando de una ley que a la fecha está con una vigencia de por lo menos 10 años. ¿Cuál es el objeto de esta ley? La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes y tratados internacionales destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores y ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado. Es importante aclarar de que el tema de la lucha contra la corrupción está establecido primero en la Constitución Política del Estado. Cuando vemos la Constitución Política del Estado, vamos a encontrar en el artículo 112 que dice que los delitos cometidos por servidores públicos que atentan contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de impunidad. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una ley que cuando un servidor público comete un delito, un acto de corrupción, este delito es imprescriptible, ya que puede ser sancionado de aquí a 5 años, a 10 años. ¿Por qué? Porque en estos actos de corrupción, cuando se determina en una institución estatal, podemos ocasionar un daño económico al Estado. ¿Y qué nos dice la Constitución cuando uno comete un daño económico al Estado? Dice que no prescribe las deudas por daños económicos causados al Estado. Entonces, la Constitución nos está estableciendo dos cosas. Estos delitos son imprescriptibles y, en segundo lugar, los daños económicos que podamos causar por estos delitos, de la misma forma son imprescriptibles. Públicos. Actualmente, que los que están en el ejercicio de sus auditoría, inmediatamente se recomienda el hecho de dejar de ser funcionarios de una institución viendo qué es corrupción.
Mi estimado doctor Luis Rivera, a mil disculpas interrumpirle, informarle que tenemos dificultad con su audio. Por favor, si puede verificar, doctor Luis, gracias. Gracias. Algo ha pasado para que se haya cortado. Suele pasar, mi estimado doctor, son momentos de esta tecnología, no se preocupe. Está bien, muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar. Les decía que la definición de corrupción es el requerimiento, la aceptación o el ofrecimiento o otorgación directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio como dádivas, favores, promesas o ventajas para el mismo o para otra persona o entidad a cambio de la acción o la omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Habíamos indicado de que acá hay dos términos muy importantes que se utilizan en esta ley, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que también se la ha aplicado por primera vez en la ley 1178, que es la acción o la omisión. La acción es el acto de hacer algo que vaya en contra de los intereses del Estado, o la omisión, que implica no hacer algo que tú tienes la obligación de hacerlo, y esa omisión también ocasiona un daño al Estado. Más adelante, el día de mañana, vamos a ver con ejemplos concretos cuando uno actúa con una acción y que genera un acto, un daño económico al Estado, o la omisión de la misma forma, cómo puede ocasionarle un daño económico al Estado. La presente ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, la recuperación y protección del patrimonio del Estado con la participación activa de las entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Básicamente, esta ley, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad en sí? Es recuperar el patrimonio, recuperar la parte económica de actos que han podido ocasionar un daño económico al Estado. Y para que vayamos viendo gráficamente cómo se puede generar un daño económico al Estado, por ejemplo, en el tema de la salud. Todos ustedes conocen, porque todo cochabambino debería de conocer, el hospital pediátrico de la ciudad de Cochabamba. Es un hospital de tercer nivel. Hace más de 10 años se ha construido lo que tenía que ser el Hospital del Niño, Manuel Asensio Villazuel. Lamentablemente, esta construcción, que estaba a cargo de la alcaldía de Cochabamba, ha sido construido en la parte de la obra gruesa, pero lamentablemente no ha sido construido como debía ser en base a los términos de referencia que se había establecido. Entonces, acá, cuando se concluyó la obra gruesa, los funcionarios del municipio detectaron que la obra estaba mal construida.
Entonces, no recibieron esta obra. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Toda la inversión que se ha hecho en esa construcción, que es del Hospital de Niños, hoy en día, por ejemplo, tiene un proceso penal esa empresa constructora porque no ha construido como se le ha solicitado. Y esto ha hecho de que muchos servidores públicos del municipio de ese entonces, encabezado por el alcalde de ese entonces, el licenciado Gonzalo Terceros, que era el alcalde, están en un juicio penal, justamente por temas de corrupción. ¿Y qué es lo que se está persiguiendo con este proceso penal? Es recuperar la inversión que ha hecho el municipio para construir la ampliación del hospital pediátrico. Son temas de este tipo que esta ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se enfoca para recuperar la inversión que ha hecho el Estado y que no se ha logrado cumplir los objetivos por el cual fue planificado, programado y que fue ejecutado de una mala forma. Ahora veamos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿a quiénes se aplica? En primer lugar dice que se aplica a los servidores y ex servidores públicos de todos los órganos del Estado plurinacional, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizado o desconcentradas, y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesina. ¿Qué implica cuando habla de servidores públicos y ex servidores públicos? Vayamos analizando primero a los servidores públicos. Cuando hablamos de servidores públicos, estamos hablando desde la primera autoridad del Estado. ¿Quién es la primera autoridad del Estado? El presidente del Estado. Esta ley se aplica desde el presidente, se aplica a los ministros, se aplica, dice, a los órganos desconcentrados, se aplica a las entidades descentralizadas. Y aquí habla de las entidades territoriales autónomas. ¿Cuáles son las entidades territoriales autónomas? Estamos hablando de los gobiernos departamentales, como son las gobernaciones. También esta ley se aplica a los gobiernos municipales, a las regionales e indígenas originarias campesinas. De la misma forma, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se aplica en el Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público representa la Fiscalía. Es la entidad que investiga todo delito que es de orden público. También se aplica, dice, a la Procuraduría General del Estado. ¿Qué es la Procuraduría General del Estado? Es una institución estatal que está abocada exclusivamente a defender los intereses del Estado. La Defensoría del Pueblo, institución que ha sido creada para defender los intereses del ciudadano común que tiene algunos problemas o algunas discrepancias con alguna institución estatal, y es la Defensoría que en representación de ese ciudadano hace el reclamo pertinente sobre su solicitud. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz también se aplica a lo que es el Banco Central de Bolivia. ¿Por qué el Banco Central de Bolivia? Porque el Banco Central de Bolivia es una institución estatal dependiente del Ministerio de Hacienda. Fíjense cómo también esta ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se aplica a la Contraloría General del Estado, a las universidades públicas y otras entidades de la estructura del Estado. Fíjense, las universidades, pese a que gozan de autonomía de gestión, al ser instituciones estatales, también
se les aplica lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. También se aplica a entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación patrimonial independientemente de su naturaleza jurídica. Se aplica, dice, a personas privadas, naturales o jurídicas, y todas aquellas personas que no siendo servidores públicos cometan delitos de corrupción, causando daño económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus recursos. Aquí es importante hacer un análisis. Si básicamente esta ley es para servidores o ex servidores públicos que están en función pública, ¿por qué tendría que aplicarse a personas privadas? La respuesta es concreta. Toda persona privada que tiene relación estatal con el Estado puede también incurrir en delitos que vayan a perjudicar al Estado. Vayamos viendo con cosas concretas en el sector salud. En un municipio, las alcaldías son responsables de la parte de la infraestructura. Para construir o ampliar un hospital que está un centro de salud de primer nivel y quieren convertirlo a un segundo nivel, ¿qué es lo que hace el municipio? Hace el proyecto, diseña, luego licita para poder construir un hospital de segundo nivel. En esa eventualidad se hace el proceso de licitación, se adjudica una empresa y posteriormente, luego de un plazo establecido, hace la respectiva entrega de este hospital de segundo nivel. Pero en el transcurso del primer año ya vemos que esta construcción empieza a tener desperfectos, hundimientos y una serie de inconvenientes. Entonces, el municipio se va a ver obligado a ver y hacer una auditoría técnica financiera para ver si esta empresa ha construido tal cual estaban establecidos los términos de referencia. Y si se demuestra en la auditoría que esta empresa constructora no ha construido con el material exigido por el municipio, inmediatamente en base a esa auditoría iniciará una demanda, ¿no? Y exigirá aplicar, o sea, ejecutará en primer lugar las boletas de garantías que normalmente dan en estos casos e iniciará la acción pertinente. De la misma forma, podríamos dar otros ejemplos en el sector salud, donde los hospitales, por ejemplo, por el tema de las pandemias, todos los hospitales, por ejemplo, se han visto obligados a comprar equipos de rayos X. Entonces, los municipios, en este afán de poder implementar sus hospitales, compran equipos de rayos X, pero lamentablemente las empresas no les entregan los equipos de rayos X que se ha solicitado como está en los términos de referencia. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Inmediatamente ejecutar la boleta de garantía que se da de buen funcionamiento e inmediatamente iniciar las acciones pertinentes. Porque acá, de no hacerlo eso, estaríamos ocasionándole un daño económico al Estado, porque estuviéramos comprando un activo que no esté acorde a las características que uno ha solicitado. Es en esos casos cuando las personas privadas son denunciadas y procesadas con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por no presentar los activos que se les ha solicitado en el proceso de licitación que se ha realizado.
Ahora veamos también el ámbito de aplicación de esta ley. Esta ley, también de conformidad con la Constitución Política del Estado, no reconoce, dice, inmunidad, fuero o privilegio alguno, debiendo ser de aplicación preferente. ¿Qué quiere decir que no tiene fuero o privilegio? Cuando se hace una denuncia de actos de corrupción, están enmarcados en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, así sea diputado, sea senador, sea ministro, sea gobernador, alcalde o concejal, esta ley no necesita que esa persona tenga que hacer el trámite de desafuero. Directamente se aplica. Es por eso que a veces se ve alcaldes, ¿no?, que son denunciados por un delito que han cometido. Inmediatamente la fiscalía activa, se lo cita, se le hace presentar su declaración y si encuentran indicios de que realmente ha habido actos de corrupción, inmediatamente activan y hacen la imputación pertinente. Para todos es conocido en esta gestión, este año por el tema de la pandemia, de que la alcaldía de Cochabamba, el alcalde, con una simple denuncia por compra de víveres para los policías y el ejército, se ha hecho la denuncia pertinente de que se estaría actuando incorrectamente, ya que supuestamente a la empresa que estaba dotando de estos alimentos para la policía y el ejército no tenía un documento que es importante en todos los procesos de contratación, como es el ROPE. Entonces, esta ley es de aplicación inmediata, por eso habla de que no goza nadie de ningún fuero o privilegio. Vuelvo a reiterar, esto se aplica a alcaldes, concejales, gobernadores, asambleístas, ministros y todo servidor público, sea del rango que sea. En la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ley se ha determinado la creación y juzgados de anticorrupción, los cuales tendrán competencia para conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados, todo en el marco del respeto al pluralismo jurídico. En esta parte es importante mencionar que en aplicación de esta ley, por ejemplo en Cochabamba, se tiene 2 juzgados que son exclusivamente para ver denuncias de anticorrupción. Estos 2 juzgados atienden todos los procesos y denuncias que se dan de todo el departamento. De la misma forma, el Consejo de la Magistratura dice, designará en cada departamento un número de jueces necesarios para conocer y resolver los procesos de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Entonces, les reitero, en Cochabamba tenemos 2 juzgados de anticorrupción que atienden todos los casos y denuncias que se presentan. De la misma forma, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ha establecido y ha determinado de que el fiscal general del Estado, conforme a la ley orgánica del Ministerio Público, dice, designará en cada departamento a los fines especializados y dedicados exclusivamente a la investigación y acusación de los delitos de corrupción y delitos vinculados. ¿Qué quiere decir? Que se debe de designar fiscales que estén especializados y estén dedicados exclusivamente a la investigación de todos los delitos que estén vinculados a actos de corrupción. En Cochabamba se tiene para todo el departamento 5 fiscales especializados
que solo ven estos casos de corrupción. Entonces, hay 2 juzgados anticorrupción y 5 fiscales que se ocupan solamente de investigar casos de corrupción. Ahora vayamos a ver cuál es el accionar de la policía boliviana en marco de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Dice que la policía boliviana contará con investigadores especializados de anticorrupción dentro de una división de lucha contra la corrupción en cada departamento, quienes desempeñarán sus actividades bajo la dirección funcional de los fiscales. Vean cómo la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ha establecido jueces que deben especializarse en actos de corrupción. Ahora hay fiscales que son peritos en la materia y solo se ocupan de investigar casos de corrupción. Y de la misma forma se le está dando la misión a la policía que debe contar, dice, con investigadores especializados, capacitados para dar una lucha frontal contra actos de corrupción que se presenten en las instituciones estatales. Ahí es otro tema que también nos trae la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para las instituciones públicas y que es la obligación de ser querellantes. Me explico. Dice que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o las autoridades llamadas por ley deberán constituirse obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados. Una vez conocida estos, debiendo promover las acciones legales correspondientes ante las instancias competentes. Su omisión importará incluir en el delito de incumplimiento de deberes. ¿Qué implica esto? Y vayamos con ejemplos concretos. Si en un municipio X se presentan actos de corrupción por servidores públicos, el alcalde, dice, está en la obligación de hacer la denuncia pertinente ante la Fiscalía, denunciando a esos servidores públicos que han cometido ese delito en contra del municipio. O si un ministro de Estado detecta y encuentra delitos en base a auditorías que se han dado por el mal manejo o uso de bienes en esa institución estatal, dice que ese ministro está en la obligación de hacer la denuncia pertinente. Pero no solo hacer la denuncia, sino los servidores públicos que trabajamos en las instituciones estatales, estamos en la obligación de constituirnos en querellantes. ¿Cuál es el objetivo de ser el querellante? Al ser el querellante de una institución pública, después de lograr la sanción que se le tendría que dar a ese servidor público que ha cometido un delito dentro de una institución estatal, al ser querellante tiene que pedir posteriormente al juicio el resarcimiento de daños y perjuicios y recuperar el daño económico que ha ocasionado ese servidor público que ha sido procesado penalmente. Entonces, al ser querellante, tiene personería jurídica para poder solicitar todo el daño económico que ha ocasionado esta persona y se lo hace eso a través de la vía penal o también se lo puede hacer a través de un proceso civil. Pero el objetivo de esto es recuperar el daño económico causado. ¿Qué es lo que ocurre si esta autoridad, este alcalde o este ministro o este gobernador no hace la denuncia y luego no se constituye en querellante? Esa omisión, dice, le va a significar que está también cometiendo un delito. ¿Cuál es el incumplimiento de deberes?
Este incumplimiento de deberes está establecido en el artículo 154 de la Constitución Política del Estado. Entonces, vuelvo a recalcarles, es una obligación de las máximas autoridades de cualquier institución pública, cuando existe algún delito que se ha cometido en la institución, de constituirse en querellantes. Luego la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz nos habla de la creación del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado. Este sistema está a cargo del Ministerio de Transparencia. El mismo dice tiene por objeto la centralización e intercambio de información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, para diseñar y aplicar políticas y estrategias preventivas, represivas y sancionatorias. Este sistema, dice, tendrá dentro de sus atribuciones la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de aquellos servidores públicos clasificados de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción. Fíjense, acá hay un tema que nos afecta a todos los que somos servidores públicos del área de salud. Nos hablan de la declaración jurada de bienes y rentas. Ustedes saben que para asumir un cargo, uno necesariamente tiene que hacer su declaración jurada de bienes y rentas. ¿Qué implica esto? Que para asumir el cargo, la institución te tiene que exigir que presentes esta declaración, que te la va a emitir la Contraloría General. En la Contraloría General tú tienes que declarar qué activos, qué patrimonio, cuánto es tu ingreso, cuántas cuentas bancarias tienes en el momento que estás ingresando a la institución. O sea, cuando me refiero, por ejemplo, cuánto de patrimonio no tiene, se refiere a que si tiene terreno, si tiene una vivienda propia o vive en alquiler, todo lo relacionado a los ingresos y al patrimonio que uno tiene. A veces muchas personas acá se equivocan y simplemente hacen figurar como si no tuvieran nada. Y eso es un error garrafal, ya que las declaraciones juradas de bienes y rentas, para los que somos servidores públicos en la parte administrativa, tenemos que hacer la actualización de nuestras declaraciones juradas de bienes y rentas cada año. Para los del sector salud, médicos, enfermeras, licenciadas, trabajadores, pero que trabajen en la parte asistencial, es cada 10 años. Resulta que cuando uno hace su primera declaración y no declara lo que realmente tiene, cuando ya le piden en su segunda declaración, de la noche a la mañana aparece con un patrimonio que sí había tenido una vivienda, sí había tenido cuentas bancarias. Eso ya le puede ocasionar a que le tengan que investigar, justamente porque este sistema integrado recaba toda la información que uno tiene y que uno presenta en la Contraloría. También quiero aprovechar esa parte de la declaración jurada de bienes y rentas para indicarles que no solo se declara al momento de ingresar a una institución, no solo se hace la declaración cuando es la parte administrativa cada año y cuando es la parte asistencial cada 10 años, sino cuando uno deja también la institución por algún motivo, por renuncia o por... tiene que también hacer la declaración jurada de bienes y rentas, porque eso también, si no lo hace, le puede acarrear problemas a lo posterior. La ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz crea nuevos tipos penales, o sea, nuevos delitos
que están establecidos en el Código Penal. Y vayamos viendo algunos de ellos. Dice el uso indebido de bienes y servicios públicos. Ahora el uso indebido de bienes se constituye en un delito. El enriquecimiento ilícito. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía un patrimonio simplemente, por decirles, en una cuenta bancaria contaba con 100.000 bolivianos y al año cuando hago mi declaración aparezco declarando 1.000.000 de bolivianos y mi sueldo no pasa de los 7.000 bolivianos, ¿cómo podrían explicar ese crecimiento económico que yo vaya a declarar en mi declaración jurada? Entonces es un enriquecimiento ilícito que seguramente esa institución que se tiene, que es el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado, inmediatamente activará e investigará. El enriquecimiento ilícito, dice, de particulares con afectación al Estado. De esto ya habíamos hablado, de que hay particulares que afectando al Estado pueden aparecer con ganancias ilícitas. Favorecimiento, dice, al enriquecimiento ilícito. Es otro delito que ya está tipificado en el Código Penal. Luego tenemos el cohecho activo transnacional, el cohecho pasivo transnacional, la obstrucción de la justicia, la falsedad de la declaración jurada de bienes y rentas. Fíjense, ahora el tema de no declarar como tiene que ser, antes simplemente era una observación, podía ser procesado administrativamente. Hoy en día, con la ley Marcelo Quiroga Santu Cruz, el falsear en la declaración jurada de bienes y rentas se constituye en un delito. Y por tanto, uno puede estar siendo denunciado ante la Fiscalía cuando tu declaración jurada no ha sido la correcta. Ahora vayamos viendo los delitos de corrupción. Dice, ¿qué es el delito del peculado? Dice, la servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare valores o bienes de cuya administración cobró o custodió se hallara encargado, será sancionado con privación, dice, de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 años. Imagínense, aquí nos está hablando de servidores públicos que aprovechándose, dice, del cargo se apropiaren de valores o bienes de los que uno mismo está administrando. Este acto, que está tipificado como peculado, tiene una sanción de 5 a 10 años de cárcel. El enriquecimiento ilícito. La servidora, dice, o el servidor público que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para la función pública. Fíjense, se puede dar esta figura del enriquecimiento ilícito solo por no haber hecho una buena declaración jurada de bienes y rentas. Por eso la recomendación que les doy es de que cuando hagan su declaración, hagan y registren todo lo que realmente tienen. Ahora, hay otro delito de corrupción. ¿Cuál es? La falsedad, dice, la declaración jurada de bienes y rentas. El que falseare o omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incluirá, dice, en privación de libertad de 1 a 4 años y multa.
Fíjense la sanción de 1 a 4 años cuando uno falsea la declaración jurada de bienes. Y aquí también es importante aclarar algo. En la declaración jurada de bienes y rentas, no solo nos preguntan el tema de nuestras cuentas bancarias, del patrimonio, si tenemos una movilidad a nuestro nombre, también nos habla de la afinidad, el registro si eres casado, si tienes tus hijos, quiénes son tus suegras, tus cuñados. Entonces, en esa parte de la casilla, cuando nos piden la declaración jurada, es importante registrar lo que realmente uno... A veces uno siendo casado, omite, digamos, poner que es casado y por ende no le pone ni los registra a la esposa ni a los hijos. Pero cuando hacen las investigaciones con un simple certificado de matrimonio, ¿qué está acreditando? De que ese servidor público, cuando entró a trabajar, sí ya era casado, pero en la declaración él figura como si fuera soltero, solo por no hacer figurar a la esposa. Entonces, fíjense, este tema nos puede acarrear un problema una vez que se pueda hacer la denuncia pertinente, si es que se detecta en la Contraloría esta omisión de parte del servidor público. Omisión de la declaración de bienes y rentas. La servidora o el servidor público que, conforme a las leyes, estuviese obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de 30 días. Esto, fíjense que nos está hablando de la omisión, de no hacer algo que está establecido por ley. Les decía un principio de que cuando uno va a ejercer un cargo, está la obligación de hacer esta declaración de bienes y rentas. De la misma forma, estamos obligados, los que somos servidores públicos y trabajamos en la parte administrativa, de declarar cada año. Y vuelvo a recalcarles los que trabajan en la parte asistencial, médicos, licenciadas, bioquímicos, odontólogos, auxiliares, los que trabajan en la parte asistencial en los hospitales, ellos deben hacer la declaración jurada cada 10 años. Esta omisión ya se ha dado casos en el CEDES. Tal vez algunos de ustedes que están participando en este taller se han debido enterar de que en esta gestión, y especialmente la gestión 2019, han sido procesados cualquier cantidad de médicos, licenciadas y trabajadores por no haber hecho su declaración jurada de bienes y rentas. Me refiero a la actualización que uno debe de realizar. ¿Y qué implica? Aquí ya le está dando la sanción de 30 días para aquellas personas que no hagan su declaración. ¿Y cuándo deben hacer? Cuando es en la parte administrativa, el mes del año que cumplen años. Y de la misma forma, la parte asistencial, los médicos, enfermeras, bioquímicos, a los 10 años y el mes que cumple años. El uso indebido de bienes y servicios públicos. La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgare un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones a las cuales tengan acceso al ejercicio de la función pública, serán sancionados con privación de libertad de 1 a 4 años. Aquí fácilmente podríamos dar un ejemplo concreto donde nos podemos ubicar.
todos los hospitales, todas las instituciones públicas, por ejemplo, cuentan con movilidades. Cuando hablamos de instituciones públicas como el SEDES, la gobernación o los ministerios, cuentan, por ejemplo, con movilidades que es para la utilización en fines de la institución. Yo no puedo utilizar una movilidad del Estado para fines particulares. Si lo hago, por ejemplo, yo para utilizar una movilidad que está al servicio de la institución del SEDES y lo utilizo yo para ir a realizar un viaje de placer y me hacen la denuncia pertinente, entonces estoy haciendo un uso indebido de un bien del Estado. Otro ejemplo que podríamos dar, por ejemplo, en todos los hospitales y centros de salud existen las ambulancias. Las ambulancias deben ser utilizadas exclusivamente para el traslado de pacientes. Si está una ambulancia en un centro de salud de primer nivel, ese paciente tiene que ser referido en una ambulancia de emergencia a un segundo nivel. Pero ¿qué pasa si los servidores públicos le estamos dando otra utilización a la ambulancia? Por decirles, para ir a recoger activos o hacer compras que, digamos, va a requerir ese centro de salud o un hospital de segundo nivel. La ambulancia no es para esa actividad, es exclusivamente para dar atención a pacientes que requieren ser socorridos y no para dar otro destino como es hacer compras que puedas requerir. Entonces, cuando va a existir una denuncia de este tipo, inmediatamente ese servidor público puede ser denunciado y si la denuncia prospera, se demuestra que ha hecho un uso indebido de ese bien del Estado, puede ser sancionado de 1 a 4 años de cárcel. Enriquecimiento ilícito de particulares. La persona natural que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionalmente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Bueno, hasta aquí podríamos avanzar por el día de hoy y esperaría algunas preguntas que puedan tener. Excelente, doctor Rivera, muchísimas gracias por su exposición. Les daremos el espacio a nuestros participantes para que nos envíen algunas preguntas al chat o dejamos el micrófono abierto para hacer cualquier consulta. Estoy presto a cualquiera de los dos, ya sea por el micrófono o por el chat. O usted me podría colaborar haciéndome las preguntas que usted vaya a leer en el chat. Sí, doctor. Yo se lo voy a dar la lectura. Estamos aguardando a que hagan las respectivas consultas. Wilber León Cejas pregunta, una consulta, ¿se aplica la ley 004 para los presidentes? La respuesta es sí. Vuelvo a reiterar, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se aplica para todo servidor público que trabaja en una institución estatal. El presidente de la República es un servidor público y por tanto se le debe de aplicar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz
cuando exista la denuncia pertinente. Zulma Ciancas Carballo. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Qué pasaría con las personas que hacen evasión de impuestos al Estado? Este delito está sancionado por el Servicio de Impuestos Internos, porque evidentemente aquí se está generando un daño económico al Estado porque no está pagando lo que le correspondería. Los impuestos internos tienen mecanismos internos por los cuales ellos sacan las respectivas notas de cargo y inician los cobros coactivos. Pero cuando estos procesos avanzan y se demuestra que realmente ha habido daño económico al Estado, de la misma forma se puede aplicar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Karina Miranda, buenas noches. Disculpe, ¿cuánto tiempo retrospectivo se aplica la ley 004 para un exfuncionario público? Al principio les decía de que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido promulgada en mérito a la aplicación de la Constitución Política del Estado. ¿Qué implica? La Constitución Política del Estado se ha establecido que los delitos de corrupción son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que desde el año que se ha aprobado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es el año 2010, o sea, todos los delitos son imprescriptibles. Pueden pasar 10, 15, 20 años, ese delito no va a prescribir. Cuando sea denunciado, se le va a aplicar la sanción respectiva a ese servidor público. Caterine Velázquez Muñoz. Buenas noches, doctor. ¿La ley aplica para consultores en línea? Gracias. A ver, ¿qué es un servidor público? Un servidor público es una persona que recibe un salario del Estado. Un consultor en línea, cuando es contratado, se le cancela por el producto que vaya a entregar. Por tanto, el Estado le está pagando por un trabajo que está desarrollando. Y si en esa actividad este consultor comete un delito o atenta contra el patrimonio del Estado, obviamente que va a ser sancionado con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y aquí el tema de los consultores, que cuando hacen consultorías por producto, ¿qué implica? Que el Estado le paga por un trabajo que va a desarrollar y si no lo hace como se le solicita en los términos de referencia, eso puede implicar una responsabilidad a lo posterior. Entonces, sí, los consultores también están inmersos en lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Bien, creo que esa fue nuestra última consulta.